Muchas personas ven el matrimonio como una aventura, otros como una etapa de sus vidas. Algunos lo consideran como una de sus más grandes metas. Sin embargo, hoy tenemos un invitado que considera el matrimonio como una empresa. Bueno, y no como cualquier empresa, sino la empresa más importante de la vida. Se trata de mi buen amigo Lawrence Otárola. Lawrence es escritor, productor de programas de radio y televisión, conferencista internacional, y tenemos el privilegio que él esté con nosotros en los estudios de Enfoque a la Familia. Gracias, Lawrence, por acompañarnos. Gracias, Sixto, gracias por invitarme y gracias a todos los oyentes. Qué placer y qué privilegio estar de vuelta acá contigo y con toda nuestra audiencia. Es hermosa esta aventura de construir familia y de crecer en el privilegio de formar una carrera alrededor del matrimonio, lo cual, combinado a tu ejercicio profesional, te ha llevado a escribir el libro Matrimonio, la empresa de la vida, 10 reglas del juego. Háblanos un poquito de esta aventura de escribir tu libro. Claro que sí, Sixto. Es interesante porque este concepto nació primero viendo cómo se iba malinterpretando el concepto de familia y de matrimonio. A lo largo de los años hemos visto constantemente un ataque sistemático, o no más bien diría un ataque sistemático, sino más bien una corriente a ir enfatizando de que el matrimonio está pasando de moda, que el matrimonio como modelo es obsoleto, que es algo de la antigüedad, que realmente no funciona para la vida moderna. Y leyendo un libro muy interesante, un informe sobre la Agencia de Administración de Pequeña Empresa de los Estados Unidos, descubrí que había una estadística de esta administración que decía que cada año 600,000 nuevos emprendedores comienzan empresas con un gran sueño, con una gran expectativa de volverse propietarios y de cumplir sus sueños y sus metas en la vida. Pero sin embargo, la misma agencia publica otra estadística que dice que cada año se cierran 600,000 empresas. Y eso me llevó a pensar, pero ¿cómo es posible? Aquí estamos hablando de una rotación del 100%. Se abren 600,000, se cierran 600,000. Y nadie está cuestionando el modelo de libre empresa. Y nadie cuestiona el modelo de libre empresa porque la gente sabe que el modelo no es el problema. El problema son las personas que entran desconociendo qué es lo que se necesita para sacar una empresa adelante. De hecho, otra de las estadísticas menciona que de 10 personas que conocen lo que tiene que hacerse y que ya tienen experiencia y conocimiento para emprender empresas, 9 de cada 10 tienen éxito. Entonces estamos hablando aquí de un porcentaje altísimo de la gente que sabe a lo que va y que entiende a lo que se va a meter. Quiere decir que cuando hacemos la relación con el matrimonio, estás hablando que necesitamos la misma dedicación, ponerle empeño, y no solamente empeño, sino capacitarnos para hacer bien el trabajo de construir una relación saludable en el matrimonio. Exactamente, Sixto. Si te pones a pensar, todos nosotros nos preparamos en la vida para todas nuestras vocaciones y quehaceres y carreras. Una persona que quiere ser ingeniero se estudia y se prepara para ser ingeniero. Una persona que quiere ser cocinero, chef, se prepara para eso. Todas las personas nos preparamos para las diferentes actividades humanas. Sin embargo, yo me he cuestionado cuántos de nosotros realmente nos preparamos para ser padre o madre, o cuántos de nosotros nos preparamos para ser esposo o esposa. Sencillamente entramos a esta aventura que nosotros hemos llamado la empresa más importante de la vida sin preparación. Y entonces luego pues nos preguntamos por qué las cosas no nos salen como queríamos. Y es aquí donde viene la relación, y es aquí donde comenzó el concepto y nació el concepto de ver al matrimonio como una empresa, la empresa más importante de la vida. Surgió esta estadística con la agencia de la pequeña empresa de los Estados Unidos y pudimos hacer la conexión con respecto al matrimonio. Si nosotros pensamos en el matrimonio es muchísimo más que emociones y muchísimo más que romanticismo. Se ha dado al matrimonio una idea y una imagen de que tiene uno que estar enamorado, tiene uno que estar ilusionado, tiene que haber mucho romanticismo. Y si ya no siento, se acabó la cosa. Y es ahí donde para mí está el problema.
Porque si nosotros vemos al matrimonio como una aventura emocional, pues obviamente va a haber muchísimos afectados y muchísimos dañados. Pero si vemos al matrimonio como lo que es, una empresa, y no cualquier empresa, sino la empresa más importante de la vida, entonces vamos a entender que esta empresa requiere dedicación, requiere esfuerzo y requiere adquirir ciertos conocimientos de principios que nos permitan saber cómo manejar y llevar esa empresa al éxito. Solo escucharte ya me emociona y quisiera leer el libro ya, y te felicito porque ya está recorriendo no solamente los Estados Unidos, sino toda América Latina. Pero quisiera devolverme para hablar con los solteros, porque siempre que doy entrevistas en diferentes medios de comunicación, los periodistas me dicen que cada vez los jóvenes quieren casarse menos. Me parece que los jóvenes han distorsionado la imagen del matrimonio. Tienen miedo porque 50% de ellos provienen de hogares desintegrados, donde ha habido divorcio y ha habido una cosmovisión actual de relativismo, donde todo se hace en función de lo que siento, como lo has dicho. Hablemosle a los solteros. ¿Qué le diría usted a los solteros? Es importantísimo porque para mí todo el concepto y el movimiento de matrimonio en la empresa La Vida como movimiento. Una de las áreas donde nosotros queremos trabajar a fondo es precisamente con los solteros. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que los solteros puedan ver antes de meterse a la empresa más importante de su vida, ver los elementos y las cosas y tener las herramientas necesarias que les permita tomar una decisión correcta a la hora de escoger al socio o la socia de la empresa más importante de la vida. Y en este proceso de selección, donde le podemos enseñar y abrir los ojos a los solteros en el proceso de entender que el matrimonio es la empresa más importante de la vida y que lo que ellos van a escoger es a un socio para el resto de sus vidas, que entonces ese proceso debe ser cuidadosamente escogido y debe seguirse un proceso adecuado que le permita escoger la persona apropiada. Vea que digo la persona apropiada y no la persona ideal. Porque cuando hablamos de idealismos, es ahí donde comienzan los problemas en el matrimonio para los solteros. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros nos hemos forjado ciertos ideales y en esos ideales de una persona casi perfecta, de una persona donde solamente enfatizamos y nos enfocamos en las virtudes y en las características positivas, negando, rechazando o sencillamente ocultando las partes negativas. No existe la persona ideal, no existe la persona que lo tiene todo. Dios nos ha diseñado, o el diseñador del matrimonio nos ha diseñado de tal manera que nosotros venimos ya con características positivas y con características negativas. Y a la hora de asociarnos con alguien, debemos de entender que somos un complemento, pero ese complemento va a traer cosas positivas, pero también van a surgir las cosas negativas. Antes de continuar con el programa, quiero hacerle una pregunta. ¿Sabe cuáles son las habilidades necesarias para convertir su matrimonio en una relación estable? En Enfoque a la Familia hemos publicado un test que le ayudará a usted y a su cónyuge a reconocer esas áreas que pueden trabajar para tener un matrimonio para toda la vida. Si le gustaría hacer este test gratuito, visite el sitio enfoquealafamilia.com/recursos. Se lo repito, visite hoy mismo el sitio enfoquealafamilia.com/recursos. Ahora continuamos con la segunda parte del programa. El otro fenómeno que estamos viendo entre la juventud es que tienen miedo a casarse y algunos prefieren juntarse, vivir juntos sin el compromiso del matrimonio o simplemente tener aventuras sexuales y no establecer una relación de compromiso. Pero usted en su libro enfatiza claramente cuáles son las ventajas de contraer matrimonio y aún hay ventajas científicas que evidencian que cuando las personas se casan tienen un nivel de vida superior. Hablemos de estas ventajas. Es interesante, Sixto, porque hay la percepción, y cuando hablamos de percepción son las formas en que la persona asimila su entorno, su ambiente.
mente y procesa la información que recibe, la organiza y la clasifica. Entonces las percepciones pueden ser muy buenas por un lado, pero también pueden ser engañosas, nos pueden llevar a una percepción falsa. Y muchas veces nos dejamos llevar por las percepciones sin examinar a fondo las cosas. Y esto precisamente tiene que ver con el asunto de las uniones libres. Hay la percepción generalizada de que la unión libre es una mejor opción al matrimonio. Y se basan precisamente en el concepto generalizado de que es algo más moderno, de que la idea y mentalidad del matrimonio es obsoleta, es de la forma en que antes la gente pensaba. La gente moderna, la gente más abierta, la gente más inteligente piensa en la unión libre como un modelo, asumiendo que el hecho de tener mente abierta y que el hecho de ser moderno, entonces valida y hace eficiente el modelo de unión libre. Sin embargo, los científicos sociales en los Estados Unidos, de diferentes universidades muy prestigiosas, han hecho investigación por años. Estamos hablando de que han seguido parejas por 15, 20 años y las han evaluado a lo largo de todo ese proceso y han medido los resultados de matrimonios y de uniones libres, e incluso de solteros. Y lo interesante en esta investigación, Sixto, es que se llega a la conclusión que los matrimonios sobrepasan en todas las medidas, a las uniones libres y a los solteros. ¿Usted está diciendo que tienen una mejor calidad de vida? Tienen una mejor calidad de vida. Acumulan más riqueza al final de sus vidas, tienen una vida sexual más activa, dinámica y satisfactoria. Es decir, que tienen menores niveles de riesgo para incurrir en separación y divorcio. O sea que en todas las áreas medidas, el matrimonio como modelo sale mejor parado que la unión libre y que quedarse soltero. Usted anima entonces a los solteros a que se casen y eso es fascinante. Animamos a los solteros a que aprendan las reglas del juego. Volvemos a la estadística con la empresa anterior donde dice que de cada 10 empresarios que saben a lo que van, 9 tienen éxito. De la misma manera en el matrimonio, la empresa más importante de la vida. Si yo me anticipo y me preparo y aprendo cuáles son los fundamentos, cuáles son las reglas fundamentales del matrimonio y aprendo y tengo una perspectiva correcta y una anticipación adecuada de qué va a ser el matrimonio realmente, tengo grandes probabilidades de tener éxito en la empresa más importante de la vida y de ser felices. Ahora, una de las cosas que nosotros hablamos es que la felicidad no es un fin en sí mismo. La felicidad es un subproducto cuando yo hago lo que es correcto. Cuando yo me enfatizo y me enfoco en lo que es apropiado y en lo que es correcto, como un subproducto va a venir la felicidad. Pero si yo pongo la felicidad como fin, nunca voy a ser feliz. Porque cuando yo me enfoco en ser feliz, no voy a alcanzar la felicidad. Pero cuando yo me enfoco en hacer lo que tengo que hacer y en desarrollar la empresa familiar, entonces como resultado y subproducto voy a ser feliz. Me encanta ese concepto porque lo pone en la perspectiva correcta, ¿no? La felicidad hoy se está vendiendo como si fuese un producto de panadería y no es cierto, no es cierto. Usted lo ha dicho correctamente. Se construye, se camina, se decide y haciendo lo correcto se obtiene el fruto y uno de esos frutos es la felicidad. Y también es un tema en el que hay que trabajarlo correctamente. Loren, se nos ha acabado el tiempo y me gustaría invitarte a que puedas acompañarnos el día de mañana y así continuar esta conversación sobre cómo construir el matrimonio, la empresa de la vida. Claro que sí, aquí estaremos. En el próximo programa usted va a continuar escuchando esta conversación entre Sixto Porras, director de Enfoque a la Familia para Iberoamérica, y Laurenzo Tarola, autor del libro Matrimonio, la empresa de la vida. Esta es una conversación que usted no se puede perder si quiere tener un matrimonio que dure para toda la vida. Se despide Esteban Porras de Enfoque a la Familia.